Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con el tema que corresponde ya propiamente al tercer parcial de esta materia de serología. En esta ocasión vamos a ver aspectos de la paternidad. Básicamente es algo muy sencillo. Ya cuando lleguen a genética ya van a poder profundizar un poquito más el tema en cuanto a cómo se hace el procedimiento para llegar a. ¿Ok? Entonces mientras pues vamos a ver aspectos generales, algunas definiciones, y acuérdense que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, pues háganmela saber y con gusto se las contesto. Haciendo un pequeño paréntesis, chicos, quiero aclarar algo que algunos de ustedes tuvieron esa duda. No sé si los demás la hayan tenido y no me la comentaron, pero bueno, quien la tuvo se las aclaré, pero ahorita lo voy a comentar. En el video de trastornos sexuales 2, el video que les mandé el día miércoles, menciono yo lo que es transexualismo, travestismo y homosexualismo dentro de las parafilias. Aclaro, no son parafilias como tal, son trastornos de identidad. Quizá ahí no supe cómo separarlas, pero el video está basado en el DSM-4. Como les mencionaba en el video, hay uno más actual que es del 2013, que es el DSM-5. En el DSM-5 ya incluye otra categoría que son disforias sexuales. Por ejemplo, está trastornos disociativos, están disfunciones sexuales, trastornos parafílicos, disforia de género y, bueno, pues entre otros, trastornos de personalidad y bla, bla, bla. Entonces, lo que es travestismo y transexualismo entraría ya en el DSM-5 como disforia de género. Homosexualismo hoy en día no se toma como una parafilia porque ya es un tema aparte, como por ejemplo violación, ¿no? Que toma, bueno, hoy en día por todo lo que se ha venido viviendo, todos esos avances que ha habido en esas áreas, ya no lo toma como tal un trastorno. De hecho, eso es lo que están logrando, de que ya no se considere como tal un trastorno. Entonces esa es como una aparte, valga la redundancia, y esa es la única diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5. ¿Ok? Cerrando este paréntesis, ahora sí vamos a comenzar con el tema de aspectos de paternidad. Bien, entonces vamos a definir qué es paternidad, ¿no? Este es un concepto, o más bien se puede agarrar como un concepto como biológico, como jurídico también. Desde el punto de vista biológico vamos a ver que la paternidad es la relación que existe entre un padre, entendiendo por tal al progenitor masculino y sus hijos. Normalmente nos referimos a este concepto a hijos biológicos. Desde el punto de vista jurídico, la paternidad lleva aparejada la patria potestad y puede ser tanto natural como jurídica, es decir, aquí entran aquellas personas que adoptan a los niños. ¿Qué es una prueba de paternidad? Bueno, va a ser aquella que tiene como objeto probar que un hombre es el padre biológico de un niño o una niña. Se basa en comparar los perfiles genéticos del presunto padre, con el hijo o la hija. También no, bueno, en esta parte por el tema de paternidad, pero también es el mismo caso cuando es una prueba de maternidad. O que el papá, o sea, ver si la mamá es la mamá, ¿no?
Los resultados de esta prueba pues obviamente son definitivos. La paternidad puede ser de 3 maneras: presumida, establecida o declarada. Los padres están casados entre sí. Se presume por ley que el esposo es el padre del hijo a menos de que se pruebe lo contrario. Los padres que no están casados entre sí y el nombre del padre aparece en el certificado de nacimiento, aunque se presume que es el padre y que no tiene ningún derecho legal con respecto al niño. Entonces, hay veces en el que pues están casados estas parejas y resulta que el hijo no es de ese papá, pero se presume que sí por el simple hecho de que están casados. Aquellas personas que estén en unión libre, pero esta persona no estén casados, pero esta persona aparezca, por ejemplo, en el acta de nacimiento, técnicamente el papá no tendría ningún derecho legal. Aunque ahí dice que es su papá, no hay como tal un derecho legal. ¿En qué va a consistir esta prueba de paternidad? En la actualidad la prueba de paternidad consiste en el estudio de células del padre y del supuesto hijo a través de pruebas de ADN, las cuales pueden permitir saber si hay relación genética entre esas dos personas por la similitud que existe o que debe existir entre ambas muestras, y por lo tanto confirmar o negar dicha paternidad. ¿Cuántos tipos de paternidad hay? Existen 2. Las pruebas de paternidad con fines informativos y las con fines legales. Las pruebas legales requieren además que el muestreo sea realizado por un perito certificado, validación de la identidad de las personas a las que se les pide muestra y custodia de las mismas. ¿Cuándo se va a solicitar una prueba de paternidad? Las razones que llevan a realizar un estudio de ADN para determinar la paternidad son diversas y las podemos separar básicas. ¿Cuáles son? Las razones personales, es decir, cuando dudas acerca de la paternidad cuando la pareja es reciente o cuando la pareja se ha dejado por una separación temporaria. 2. Que también se realicen estudios de ADN para confirmar la paternidad biológica en caso de adopción. 3. Algunas veces a los supuestos padres les dicen muchos años después que hubo un hijo de una relación previa y quieren estar seguros de que realmente sean los padres biológicos. Y por razones personales. Algunos hombres sospechan de infidelidad de sus esposas o parejas y están preocupados de que el hijo no sea suyo y quieren la tranquilidad que les ofrece dicha prueba. Los hijos que fueron separados de sus padres a una edad media muy temprana por diversas razones, adopción, abandono, etc. ¿no? Antes se daba mucho de que los regalaban, ¿no? Generalmente quieren una prueba concluyente para el proceso de reunificación, es decir, que quieran nuevamente integrarse como familia. Los hijos a veces descubren la infidelidad de sus padres al morir uno de ellos. Tienen curiosidad acerca de la composición de su ADN y de su historia familiar médica. Es decir, aquel papá que se fue cuando se enteró que la pareja estaba embarazada y se fue por los cigarros y nunca regresó, y resulta que esa persona fallece, el hijo se entera que su papá es fulanito y se ve que fallece, entonces por razones personales el hijo puede solicitar una prueba de paternidad con el fin de descartar o de afirmar un parentesco entre ambas personas. Y las razones judiciales, esta dicha prueba se solicitan por igual hombres y mujeres y son por diversos motivos. Una siendo el concerniente al sector femenino, exigir sostenimiento económico, apellido y derechos a varones que niegan su paternidad, en tanto que la población masculina pretende confirmar si se le está acusando injustamente de ser el padre biológico, es decir, aquellos que entonces ya se van directamente pues básicamente a una demanda para decir tú eres el papá del hijo y resulta que el otro no sabía, se viene enterando o si supo pero él lo niega y quiere ver si sí o si no es, y bueno, es ahí donde entra este tipo de pruebas. ¿Qué resultados puede dar una prueba de paternidad? La prueba de paternidad puede dar nada más 2 resultados. El primero, el hombre no es el padre.
el reporte dirá que ese hombre es excluido como un posible padre. Si el hombre, si es el papá, el reporte dirá que el hombre de la prueba no puede ser excluido como el padre de la criatura a la que se le hizo la prueba, criterio de inclusión. ¿Ok? O sea, no es poner, sí es el papá, no es el papá, ¿no? Tiene su chiste. Para entender los resultados es importante recordar que un niño recibe cantidades iguales de material genético de su padre y de su madre. La prueba de paternidad se usará en diferentes marcadores del ADN del padre. Si estos son iguales a los del hijo, entonces no puede ser excluido como padre biológico de esa criatura. Si uno de esos marcadores no es igual, entonces puede ser excluido como padre biológico en ese marcador. Si existen 3 o más marcadores diferentes, se considera como criterio de exclusión y ese hombre no puede ser el padre biológico de ese niño. Adelantándome un poquito a lo que van a ver en genética, cuando hablamos de marcadores son aquellas partes o aquellos genes que se agarran o se toman de todo lo que es el genoma humano. Y que el genoma humano está conformado por el ADN, que el ADN está conformado por bases nitrogenadas, que es tiamina, guanina, bla, bla, y que forman los ácidos nucleicos. Entonces, se toman ciertos marcadores y se hace la misma prueba, más bien se agarran los mismos marcadores para la prueba del hijo, para la prueba del papá y de paso para la prueba de la mamá, ¿no? Y entonces se hace otros procedimientos como la electroforesis y todo ese tipo de estudios ya más avanzados para poder sacar digamos que unas bandas, ¿no? Y ahí es donde se ven si estos marcadores coinciden o no con los del padre o de la madre, ¿ok? Los resultados de la prueba de paternidad son confiables. La tecnología del análisis del ADN aplicada al estudio biológico de la paternidad presenta un alto grado de fiabilidad. En ocasiones puede llegar a ser del 9.9999% de inclusión, dependiendo de la cantidad de los marcadores usados, y del 100% en casos de exclusión. Estos marcadores también están basados o están tomados en ciertas partes de este gen. Entonces, obviamente que entre más marcadores, más probabilidad de que sea más confiable, es mucho mejor. Su confiabilidad le ha permitido ser la prueba ideal en los tribunales de todo el mundo. Los laboratorios deben ofrecer un servicio estrictamente confidencial. Es decir, si resulta que el laboratorio se entera a lo mejor de la situación, es decir, el papá no es su papá, y entonces la mamá no quiere decir que no es el papá, pero resulta que sí lo quiere demandar porque es el papá, los laboratorios no pueden salir a decir, señores, ¿qué cree que no lo es? ¿Me explico? También en algún momento los laboratorios no se pueden prestar porque hay gente que va y paga para que le cambien el resultado, y así como las telenovelas, justamente así. Entonces, los laboratorios pues deben de tener obviamente ahí su ética profesional y sus protocolos para llevar a cabo dichas pruebas. ¿Cómo se hace la prueba de paternidad? Bueno, el ADN puede estar extraído de diferentes partes. La mayoría de las células del ser humano pues obviamente van a contener este ADN, ¿ok? ¿De dónde se pueden tomar? De sangre, tejido proveniente de la parte interna de la mejilla, es decir, de los carrillos, sangre del cordón umbilical, semen, células fetales cuando el estudio se hace durante el embarazo, tejidos de cadáveres, cabello, orina. Todas las células de una persona poseen exactamente el mismo ADN, por lo que la exactitud y fiabilidad de los resultados es la misma, independientemente del material biológico utilizado. Una vez que se obtiene la muestra, se va a separar este ADN y este se va a dividir en sus diferentes marcadores genéticos, que son estructuras de las cuales el 50% son proporcionados por la madre y el resto por el padre. Ojo, esto va con base en los genes que heredamos de mamá y papá. Acuérdense que son 22 genes y el último, pares de genes, y el último es el gen sexual, ¿no? Entonces, cuando se unen, cuando hay una fecundación, acuérdense que hay una división celular donde hay una mitosis, meiosis y bla bla bla, y luego se hace mórula. Bueno, ahí es donde se juntan estos genes para hacer una célula diploide,
y entonces tener material genético de la mamá y el papá 50-50. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estructuras en la cual son proporcionados por ambos padres, ¿no? Los cuales son amplificados, analizados y comparados en los que de aquellas personas que se sometieron a la prueba, si existe una coincidencia del 99.999 o mayor a la paternidad, pues va a quedar confirmado. Obviamente también existe la posibilidad en que no sea, digamos, no sea solo un papá el que entre en el problema, sino que sean a lo mejor 3 personas. Y eso también se puede hacer comparando los perfiles genéticos de esas 3 personas, posibles papás, y del hijo o hija. Sí y no. Para poder realizar un test de paternidad es necesario que los pelos tengan raíz o bulbo, ya que es ahí donde se encuentra el tipo de ADN necesario para realizar la prueba, que es el ADN nuclear. Para ello, los pelos deben estar arrancados, no cortados. Un pelo cortado sin raíz solo posee un tipo de ADN denominado ADN mitocondrial, que se hereda de madres a hijos, por lo que será inútil para realizar la prueba de maternidad o parentesco biológico por vía materna. Es decir, si nosotros solamente cortamos el pelo, podemos hacerlo para determinar la maternidad, pero si queremos determinar la paternidad, tiene que ser arrancado con todo y raíz. ¿Se pueden realizar pruebas antes del nacimiento del bebé? Sí, a través de un procedimiento que se llama amniocentesis o toma de vellosidades coriónicas, que son métodos invasivos que tienen el riesgo de causar un aborto. En la actualidad ya se puede determinar la paternidad a partir de la semana 13 del embarazo utilizando un método no invasivo que involucra una toma de sangre de la madre embarazada. Su sangre lleva el ADN del bebé que puede compararse con el supuesto padre biológico. Este tipo de amniocentesis, es decir, colocan o digamos que ponen como si fuera una jeringa enorme que atraviesa obviamente pues pared abdominal, llega a lo que es el útero, perfora más bien el útero y llega al cordón umbilical de preferencia. Es ahí donde se toma la muestra sanguínea y también se puede tomar de lamnios, que es el que se encuentra dentro del útero, y de ahí se tome la prueba. ¿Okay? ¿Se puede realizar un test de paternidad si el presunto padre ha fallecido? Sí. En este caso, para establecer la paternidad se pueden utilizar diferentes aproximaciones metodológicas. Una, es posible realizar el test de paternidad post-mortem utilizando muestras obtenidas en necropsias, o bien a través de restos óseos del presunto padre. También es posible establecer la paternidad a través de restos biológicos del presunto padre obtenidos en su entorno familiar: cepillo de dientes, cabellos con raíces, prendas de vestir, colillas, sobres, sellos, etc. O bien en entornos hospitalarios, biopsias, donaciones de sangre o esperma, etc. Por último, es posible hacerlo de forma indirecta para lo que es necesario reconstruir el perfil genético del presunto padre a partir de las muestras de parientes biológicos fallecidos, padres, hermanos, etc. ¿El resultado de una prueba de paternidad puede alterarse por el uso de drogas, medicamentos o alguna enfermedad? No, el ADN no se altera obviamente por estas circunstancias, sino imagínense, cada que tomamos vamos a andar mutando, ¿no? Y cambiando de ADN. No es posible que haya un cambio. Bien, entonces este es un resultado de una prueba que se le hizo a un niño y a un padre, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí, déjenme pongo ahí. Ok, ustedes ven 3 columnas, ¿no? Obviamente en la parte superior se encuentran los datos del niño y los datos del padre, ¿ok? El número de prueba, el caso, bla, 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 ¿no? Toda aquella información de identificación de las personas que van a estar en este estudio. Esto que ustedes ven aquí, esos loci o loci como le quieran llamar, son esos marcadores genéticos que se tomaron de ese ADN del padre y del hijo, ¿ok? Estos son los tamaños de los alelos, es decir, en donde se van ubicando, por así decirlo, cada uno de estos marcadores.
Los alelos son aquellas posibilidades que tiene, digamos, el cromosoma para poderse expresar. Por ejemplo, si yo tengo si yo estoy en un cuarto y solamente tengo una puerta y una ventana, digamos que los alelos son la puerta y la ventana porque son mis posibilidades de poder salir del cuarto. No puedo salir por un techo porque está cerrado, no puedo salir por un piso, no puedo salir por una pared, a menos de que haya una ventana o de que haya una puerta, ¿me explico? Los alelos son esas opciones que tiene ese gen para poder expresar. Entonces, basándonos en esta imagen, se tiene que ir checando, digamos, que cada uno de los marcadores, valga la redundancia, que se marcaron en este perfil, y entonces vamos a ver que la mayoría no existe. Acuérdense que de 3 a más alelos que no coincidan queda excluido de esta prueba, ¿ok? Entonces, si se fijan, en algunos sí coincide, pero nada más, por ejemplo, en el 32.2, y de ahí en ninguno otro coincide. ¿Me explico? Si ustedes lo checan, aquí en el 13 coincide, el 12 también. ¿Ven? La mayoría no coincide. Entonces dice índice de paternidad combinado 0, probabilidad de paternidad 0. ¿Cómo se va a escribir el resultado? Bueno, el presunto padre es excluido como padre biológico del niño examinado. Esta conclusión está basada en los alelos no correspondientes observados en el bloque listados por un IP igual a 0. El presunto padre le faltan los marcadores genéticos. A comparación de esta, si ustedes se ponen a ver, pues va a tener muchos o varios alelos que van a coincidir. Probabilidad de paternidad 99.9, y aquí se pone el presunto padre no es excluido como el padre biológico del niño examinado basándose en los resultados de análisis obtenidos en los bloques de ADN listados. La probabilidad de paternidad es del 99.9999%, y esta probabilidad de paternidad fue calculada en comparación con un individuo al azar de la población general, no analizado y no relacionado a el caso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para que estos dos, digamos, se hiciera ese resultado? Compararlo con una tercera persona. Bien, vamos a ver un tema igual, algo muy rápido, que es clonación. Este tema, la verdad es que es muy interesante y muy grande, o sea, muy enorme, pero ustedes lo ven a profundidad ya en genética. Bien, entonces vamos a ver en la genética. Clonar es multiplicar idénticamente un gen o un trozo de ADN. Los individuos que se forman a partir de la clonación resultan ser idénticos o casi idénticos. La forma de reproducción asexual entre individuos idénticos. ¿Cuáles son las ventajas de esta clonación? La primera es la reproducción asexual, es decir, va a haber una rapidez en la división y simplicidad, se va a colonizar antes de un territorio y no tiene que producir células sexuales, ¿ok? Es decir, con la clonación nosotros, con que tengamos una célula, podemos replicar o más bien clonar, es decir, hacer otra célula igual sin que haya esta parte de la reproducción sexual. Los resultan muchos individuos iguales al original. Es útil para curaciones y mejorar la calidad de vida en las personas. Hoy en día la clonación se piensa utilizar para aquellas personas, por ejemplo, que no puedan tener hijos, que deseen un hijo, bueno, pueden clonar a raíz o con base o en ayuda de las células de los padres que lo requieren. Aquellas personas que tengan o les falten algún miembro o necesiten en algún órgano, como lo son en los trasplantes de órganos, valga la redundancia, se pueden más bien clonar, por ejemplo, un riñón, un hígado, una pierna, un brazo, un ojo. Obviamente no se ha llegado a ese punto, pero ese es uno de los auges hoy en día para llegar a eso. ¿Cuáles son las desventajas?
Al ser los individuos idénticos genéticamente, no hay variabilidad respecto al individuo original. Es decir, son idénticos, son propiamente idénticos. Hay una clonación que es natural, que es cuando las personas, dos espermatozoides fecundan un solo óvulo. Y entonces nacen los famosos gemelos idénticos. Aquellos que son mellizos, es decir, que se desarrollaron cada quien en su ambiente, cada quien en su bolsa, no son digamos que una clonación natural, sino los que son en el mismo que vive, más bien que se desarrollan en la misma bolsa amniótica. La selección natural no puede elegir a los individuos más aptos para la supervivencia, por lo que esta especie podría extinguirse. ¿Ok? Se manipula la reproducción humana. Otra de las desventajas de la clonación hoy en día es que lo quieren ocupar para desarrollar no solo personas, sino también animales que en su momento, o más bien hoy que en su momento, están extintos. Ustedes van a decir, bueno, pues está mejor, ¿no? Ojo, en algún momento algún país, que no voy a decir cuál, piensa hacer lo que en la famosa película de dinosaurios hacen. ¿Cuál es? Jurassic Park. Si no lo han visto, que no creo, todos lo hemos visto. Lo que hacen ahí es este tipo de clonaciones a través de un mosquito que se queda en el ámbar de un árbol, pero que anteriormente a esto pues con un dinosaurio y bueno, se quedó ahí la muestra de sangre, ¿no? Básicamente es lo que quieren hacer hoy en día. No está muy lejos la idea, es una idea descabellada porque ya vimos lo que nos puede pasar, pero esa es una de las desventajas de la clonación. ¿Cuál es una de las ventajas que olvidé decirles? Son aquellos donde se utiliza la clonación en animales que estén en peligro de extinción. Oso polar, el jaguar, ¿no? Por así decirlo. En esos sí sería como conveniente poderlo hacer. Pero ya clonar un dinosaurio es completamente descabellado. ¿Cuáles son los métodos de clonación? Existen dos, el natural y el artificial. Eso ya les había comentado. El natural es los casos de los gemelos idénticos, donde vienen de un solo óvulo fecundado y de ahí pues se hacen este tipo de gemelos sin la ayuda de absolutamente nada. El artificial es donde se manipula el material. Y bueno, también existe un caso muy famoso que es el caso de la clonación de la oveja Dolly, ¿no? Que es uno de los animales, de los primeros animales que se pudieron clonar, pero obviamente pues falleció muy joven y bueno, es muy interesante el caso, chicos. No voy a profundizar en este tema porque en genética lo ven detenidamente y muy a fondo, ¿no? Espero que les haya gustado. Está un poquito largo el video, chicos, pero es un tema básicamente más de definiciones y simplemente es saber en qué casos se puede determinar o se puede utilizar las pruebas de paternidad y por pues la clonación, que era algo muy rápido, ¿no? Cuídense mucho, chicos. Acuérdense que la tarea está en formato PDF junto con el video y en caso de que tengan alguna duda háganmela saber y con gusto se las aclaro. Nos vemos el día de mañana para el siguiente video.